En 31 años trabajando como investigador federal, aprendí que las peores llamadas siempre llegan después de medianoche. No importa cuántos casos hayas llevado, cuántas puertas hayas tocado a las 3 de la mañana, cuántas veces hayas dado noticias que destrozaron el mundo de alguien. Cuando tu propio teléfono suena a las 2:47 de la mañana y el número pertenece a tu nieta de 14 años, algo frío te recorre para lo que ninguna experiencia te puede preparar. Mi nombre es Robert Calloway. Tengo 63 años. Pasé la mayor parte de mi vida adulta como agente especial en la oficina del FBI en Atlanta, trabajando en casos de delitos violentos y violencia doméstica antes de retirarme hace 4 años a una tranquila casa en Marietta, Georgia, donde planeo cultivar tomates, leer libros y asistir a todas las obras de teatro escolares de mi nieta. Pensé que mis días de perseguir la verdad a través de un laberinto de mentiras habían terminado. Estaba equivocado. La voz de Emma por teléfono aquella noche del martes era casi irreconocible. Susurraba y lloraba a la vez, y las palabras salían entrecortadas y titubeantes. Dijo que estaba en la comisaría del condado de Cobb, en Sandy Plains Road. Dijo que la policía la había traído. Dijo que su madrastra tenía un corte en el brazo y que les estaba diciendo a los agentes que Emma la había atacado con un cuchillo de cocina. Dijo que su padre venía de camino, pero que ya había hablado con su madrastra por teléfono y que sonaba enfadado, no preocupado. Entonces dijo algo que me hizo ponerme los zapatos antes de que terminara la frase: abuelo, nadie me cree. Llevo 3 días encerrada en mi habitación. No me deja salir. Estaba intentando coger el teléfono en la cocina cuando me encontró, y ella misma cogió el cuchillo de la encimera. Abuelo, tengo mucho miedo. Por favor, ven. Por favor. Le dije que no dijera ni una palabra más a nadie hasta que yo llegara. Le dije que le pidiera al oficial de la recepción que la dejara esperar en silencio y que su abuelo venía de camino. Le dije que la quería y que todo iba a estar bien, aunque aún no sabía si era cierto. El trayecto hasta la comisaría duró 11 minutos. Lo sé porque estuve pendiente del reloj todo el camino. Su madrastra era Victoria Harwell. Había estado presente en nuestras vidas durante 2 años, desde que mi hijo Daniel se casó con ella en una pequeña ceremonia en un viñedo a las afueras de Dahlonega, 18 meses después del accidente que nos arrebató a mi nuera Karen. Karen había sido maestra de jardín de infancia, se reía de sus propios chistes y preparaba el mejor pastel de batata que he probado en mi vida. Perderla como la perdimos, atropellada por un conductor que circulaba en sentido contrario en la primera 285 un domingo por la tarde, rompió algo en Daniel que vi intentar reparar volcándose en su trabajo como promotor inmobiliario comercial, y finalmente en los brazos de una mujer que conoció en una gala benéfica en Buckhead. Victoria era refinada como las cosas caras. Era la directora de operaciones de una empresa de tecnología sanitaria con sede en Midtown, una mujer que vestía blusas de seda entre semana y hablaba con una voz que transmitía calidez y autoridad a la vez. No tenía hijos. Daniel me dijo que ella era maravillosa con Emma. Dijo que Emma solo necesitaba tiempo para adaptarse. Dijo que todos los adolescentes se resisten a los padrastros al principio, que era un caso típico, que Karen había estado ausente durante casi 3 años y que Emma necesitaba una presencia femenina estable en su vida. Había observado a Emma con atención durante esos 2 años. Había notado la forma en que se comportaba de manera diferente en las cenas familiares, la forma en que respondía a las preguntas con monosílabos cuando Victoria estaba presente, la forma en que había dejado de pedirme que fuera a sus obras de teatro escolares, a pesar de que una vez me hizo prometer que asistiría a todas. Cuando le pregunté directamente al respecto, me miró como miran los niños cuando les dicen que guarden silencio sobre algo, no con miedo a mí, sino con miedo a lo que podría provocar que me lo contara. Debería haber insistido más. Ese conocimiento me oprimió el pecho como una piedra durante todo el trayecto a la comisaría. El oficial de recepción era un joven llamado Garrett, que no tendría más de 26 años. Cuando le di mi nombre y le dije que estaba allí por Emma Calloway, algo cambió en su mirada. Me dijo que el detective principal del caso, un hombre llamado Sean Pryor, se había interesado personalmente en el asunto. Lo dijo con la cuidadosa neutralidad de alguien que transmite información que le han indicado que transmita exactamente de esa manera.
Pedí ver a mi nieta de inmediato. La tenían en una pequeña habitación contigua al pasillo principal, sentada en una silla de plástico bajo luz fluorescente con un vaso de papel con agua que no había tocado. Cuando entré por la puerta, ya estaba al otro lado de la habitación y en mis brazos antes de que pudiera asimilar por completo los moretones en su rostro, una media luna oscura debajo de su ojo izquierdo, un labio inferior hinchado y algo peor, algo que hizo que mis 31 años de experiencia en el campo volvieran a enfocar como un objetivo que se coloca en su lugar. Alrededor de ambas muñecas, medio ocultas por las mangas de su sudadera, se veían las inconfundibles marcas de sujeción, no exactamente quemaduras de cuerda, sino más bien el tipo de rosadura que se produce cuando algo suave, una brida de plástico, una tira de tela, se ha usado y estirado repetidamente contra la piel durante varios días. Me lo contó todo entre sollozos. Victoria la había encerrado en su habitación 3 días antes, después de que Emma intentara llamar a su consejera escolar desde su teléfono. Victoria le había quitado el teléfono. Le llevaba la comida a la puerta 2 veces al día y la dejaba fuera sin hablar directamente con Emma. La tercera noche, Emma esperó a oír la televisión encendida abajo y salió sigilosamente a usar el teléfono fijo de la cocina. Victoria entró mientras Emma estaba marcando. Hubo una discusión. Victoria agarró el cuchillo del bloque de cortar que había en la encimera. Emma la agarró de la muñeca para detenerla. Forcejearon. El cuchillo se cayó. Victoria lo recogió del suelo y se presionó la hoja contra el antebrazo, luego llamó al 911 antes de que Emma pudiera decir una palabra. Examiné las marcas en las muñecas de Emma como lo había hecho durante 3 décadas. El patrón coincidía con una restricción prolongada durante varios días, no con un incidente aislado. Los moretones en su rostro presentaban bordes amarillentos, lo que indica una lesión sufrida al menos 48 horas antes, no esa misma noche. No eran las marcas de alguien que hubiera atacado a otra persona con un cuchillo de cocina. Eran las marcas de alguien que había estado confinada. La puerta se abrió. Un hombre corpulento con una chaqueta arrugada entró sin llamar. Se presentó como el Detective Pryor y me miró como se mira a alguien de quien se ha advertido, pero con quien aún no se sabe cómo actuar. Me dijo que Victoria Hartwell había sido trasladada al hospital Wellstar Canastone con una laceración que requería suturas. Me dijo que las huellas dactilares de Emma estaban en el mango del cuchillo. Me dijo que se había contactado con Daniel Calloway y que venía de camino desde el hospital, al que había acudido inmediatamente tras recibir la llamada de Victoria, y que, a la espera de la llegada de Daniel, Emma estaba bajo custodia del departamento por ser menor de edad involucrada en un incidente doméstico. Le dije en voz baja que las lesiones que veía en las muñecas y la cara de mi nieta no concordaban con los sucesos de una sola noche. Le dije que llevaba 31 años en el FBI trabajando en casos de delitos violentos y violencia doméstica, y que lo que estaba observando era compatible con un confinamiento prolongado y abusos físicos repetidos. Me dijo que mi evaluación, aunque la había tomado en cuenta, no era oficial, y que ya no era agente federal. Le dije que lo sabía y que a las 8 de la mañana presentaría una queja formal ante la Fiscalía del Condado de Cobb por no haber fotografiado ni documentado las lesiones del menor al ingresar, lo cual era el procedimiento estándar según las leyes de Georgia sobre denuncias obligatorias de presunto abuso infantil. Algo cambió en la habitación, no de forma drástica. Prior no se inmutó ni alzó la voz, pero me miró fijamente durante un buen rato y luego miró su libreta, y supe que nos entendíamos. Pasé los siguientes 90 minutos fotografiando cada detalle de las heridas de Emma con mi teléfono, documentándolas sistemáticamente, como lo haría con cualquier escena del crimen, y escribiendo notas detalladas en el informe preliminar de admisión, que contenía 3 inconsistencias que pensaba aclarar a la mañana siguiente. También llamé a mi antigua compañera de la oficina, una agente llamada Patricia Osea, que ahora trabajaba en la oficina de Irlanda, y le dejé un mensaje de voz explicándole la situación con suficiente detalle para que entendiera lo que le preguntaba cuando me devolviera la llamada. Daniel llegó a las 5 de la mañana. Venía del hospital y tenía los ojos rojos, pero la mandíbula apretada, como cuando ya ha tomado una decisión y no quiere oír argumentos en contra. Miró a Emma, que estaba sentada a mi lado, y sus primeras palabras no fueron su nombre ni una pregunta sobre si estaba bien. Dijo, Emma,
¿Cómo pudiste hacer esto? Ella lo miró como miran los niños cuando la persona en la que más confían en el mundo acaba de confirmar su peor temor. No alzó la voz. Simplemente dijo, papá, por favor. ¿No viste lo que pasó? Daniel dijo que Victoria había pasado 2 años intentando crear un hogar para ella. Dijo que Victoria le había pagado las clases de piano, la había llevado a los entrenamientos de fútbol y había intentado construir una relación con ella, y que Emma le había pagado todo eso con hostilidad y resentimiento, y finalmente con violencia. Le dije, Daniel, mira sus muñecas. Dijo que los médicos del hospital pensaban que Emma podría haberse infligido las marcas ella misma, que Emma siempre había tenido una relación difícil con la autoridad y que Emma nunca había aceptado del todo el hecho de que Karen se hubiera ido. En mis 31 años de carrera, jamás había sentido una impotencia tan profunda como la que sentí en esa habitación a las 5 de la mañana, viendo a mi hijo mirar el rostro magullado de su hija y optar por no verlo. No es que fuera un mal hombre. Daniel no es un mal hombre, pero el dolor afecta a las personas. La culpa afecta a las personas. Y Victoria Hardwell empezaba a comprender, les había estado afectando a ambos durante 2 años. El detective Pryor regresó con la documentación. Dijo que, dadas las circunstancias y que Victoria había optado por no presentar cargos formales en ese momento, Emma sería entregada a la custodia de sus padres, con la condición de que permaneciera disponible para ser interrogada. Le dije que Emma vendría a casa conmigo. Daniel dijo que yo no tenía la autoridad legal para tomar esa decisión. Le dije que, como residente de Georgia mayor de 18 años con una relación documentada con una menor que mostraba signos de abuso físico continuo, tenía todo el derecho a solicitar una orden de protección temporal de emergencia, y que tenía la intención de contactar al tribunal de menores en cuanto abriera. Le dije que la alternativa era que Daniel permitiera que Emma pasara los próximos días en mi casa mientras todos se calmaban, y que si estaba seguro de que la verdad estaba de su lado, no tenía nada de qué preocuparse. Nos quedamos allí un buen rato. Pude ver cómo reconsideraba su decisión. Victoria no estaba allí para guiar sus respuestas, y debajo de la ira, había algo más, un destello de algo que no quería mirar directamente. Aceptó. Emma se quedaría conmigo unos días. En el coche, se quedó dormida antes de llegar a la autopista. Conduje en silencio y me dejé llevar por mis pensamientos. Conocía bien a Victoria. Llevaba 31 años aprendiendo a reconocerla. Su imagen pública siempre era impecable, exitosa, generosa, entregada. A puerta cerrada, el control era absoluto. La manipulación era paciente y metódica. Y lo más peligroso de personas como Victoria Hardwell no era su crueldad, sino su inteligencia. Lo primero que hice a la mañana siguiente, después de que Emma durmiera 8 horas y desayunara bien, fue llamar a mi antiguo colega Marcus Webb, quien se había jubilado del FBI 5 años antes que yo y ahora dirigía una agencia de investigación privada en Buckhead. Le dije que necesitaba toda la información posible sobre los antecedentes de Victoria Hardwell, prestando especial atención a cualquier matrimonio o relación anterior que involucrara a hijos. Mientras Marcus trabajaba, conduje hasta la escuela de Emma, Lasseter High School en Marietta, y pedí hablar con su consejera escolar, una mujer llamada Deborah Finch. La señorita Finch se mostró cautelosa y mesurada, como suelen ser los administradores escolares cuando presienten problemas legales, pero a medida que le explicaba lo que había observado, se fue relajando. Me contó que el rendimiento académico de Emma había disminuido significativamente en los últimos 18 meses, que se había alejado de su grupo de amigos, que en 2 ocasiones los profesores habían reportado lo que describieron como moretones inusuales, lo cual se había tratado en reuniones con la familia, en las que Victoria había estado presente y había ofrecido explicaciones que la señorita Finch reconoció en voz baja que había aceptado sin insistir más. Le pregunté si Emma alguna vez había intentado comunicarse a través de algún canal oficial de la escuela. La señorita Finch hizo una pausa. Dijo que Emma había enviado un correo electrónico al Departamento de Orientación Escolar 3 semanas antes, preguntando sobre las normas de confidencialidad en relación con la denuncia de presunto abuso. El correo electrónico había sido marcado y revisado. Se había programado una reunión de seguimiento. Antes de que la reunión pudiera tener lugar,
Victoria se presentó en la oficina principal y solicitó personalmente que la orientadora respetara la privacidad de la familia durante lo que describió como un periodo de adaptación difícil para su hija. Eso fue la semana anterior a que Emma fuera encerrada en su habitación. Marcus me devolvió la llamada al segundo día. Su voz tenía ese tono monótono tan característico de cuando encuentra algo que realmente le perturba. Victoria Harwell había estado casada una vez antes, con un hombre llamado Gregory Doss, un ingeniero de software de Alpharetta. El matrimonio duró 3 años. Gregory tenía un hijo llamado Taylor de una relación anterior, un niño que tenía 7 años cuando Gregory y Victoria se casaron y 10 años cuando se finalizó el divorcio. El acuerdo de custodia del divorcio otorgó la custodia exclusiva de Taylor a su padre. Los registros del proceso fueron sellados. A lo que Marcus pudo acceder fueron documentos relacionados con el tribunal, un informe del tutor Adel Item que se había citado en una presentación posterior ante el Tribunal de Familia, que señalaba que Taylor Doss había mostrado cambios de comportamiento significativos, consistentes con un ambiente familiar estresante durante el periodo del segundo matrimonio de su padre, y que el niño había hecho declaraciones a un consejero escolar sobre el trato recibido en casa que fueron consideradas creíbles por el evaluador designado por el tribunal. Tyler tenía ahora 16 años y vivía en Alpharetta con su padre. A la mañana siguiente, tomé la salida de Alpharetta. Gregory Doss me abrió la puerta vestido de trabajo, claramente a punto de irse. Cuando le expliqué quién era y por qué estaba allí, se quedó inmóvil un momento y luego retrocedió y me dejó entrar. No preparó café. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, juntó las manos y miró la superficie que nos separaba. Dijo que había intentado advertir a Daniel. Cuando se enteró del compromiso a través de un contacto profesional común unos 2 años antes, había encontrado el número de la oficina de Daniel y lo había llamado. Daniel no le había devuelto la llamada. Cuando llamó por segunda vez, habló directamente con Daniel, quien le dijo, de manera educada pero firme, que cualquier problema que tuviera con su exesposa era asunto suyo y no tenía nada que ver con su familia. Dijo que lo que le había sucedido a Taylor había requerido 4 años de terapia para empezar a abordarlo. Dijo que el patrón que Victoria usaba era constante y deliberado, un largo periodo de afecto y aparente calidez mientras el padre o la madre del niño estaba presente, seguido de un control, aislamiento y castigo cada vez mayores cuando el padre o la madre estaba ausente o distraído. Dijo que lo brillante y aterrador de Victoria era que nunca perdía la compostura en público. Siempre era la persona más sensata de la sala, dijo. Casi destruye a mi hijo, y lo peor fue que no me di cuenta hasta que empezó a despertarse gritando por la noche. Pensé que simplemente le costaba aceptar el divorcio. Pensé que estaba teniendo un mal día. Me equivoqué durante casi 2 años, y mi hijo lo pagó caro. Le pregunté si tenía documentación del proceso de custodia. Fue a un archivador en su despacho y volvió con una carpeta que puso sobre la mesa entre nosotros. Dijo que lo había guardado todo. Dijo que siempre supo, como uno sabe ciertas cosas, que algún día alguien llamaría a su puerta haciéndole exactamente esas preguntas. De regreso a Marietta, llamé a Patricia Osea y le conté lo que tenía. Me escuchó sin interrumpirme, lo que me indica que Patricia se toma el asunto en serio. Me dijo, Robert, no eres un agente en activo. No puedo autorizar una investigación basándome en lo que me estás contando. Le dije que lo entendía. Le expliqué que lo que necesitaba era que me escuchara y me dijera si lo que le describía reunía el nivel de interés federal, dado el puesto de Victoria en una empresa que procesaba datos sanitarios entre estados, y si ciertas herramientas forenses digitales a las que ya no tenía acceso podrían ser relevantes para una investigación aparte que ella considerara oportuno iniciar por iniciativa propia. Patricia guardó silencio durante un largo rato. Luego me dijo, cuéntame otra vez lo de los 3 días que Emma estuvo internada. Victoria actuó con rapidez. Siempre actuaba con rapidez cuando sentía presión. 4 días después del incidente, recibí una llamada del asistente del fiscal del condado de Cobb, un hombre llamado Brian Hollis, quien me dijo que Victoria Hartwell había presentado cargos formales contra Emma por agresión con agravantes con un arma mortal. Dijo que había evidencia digital,
mensajes de texto enviados desde el teléfono de Emma en las semanas previas que contenían amenazas dirigidas a Victoria. Dijo que había 2 testigos que podían atestiguar que Emma había expresado su deseo de que su madrastra se fuera. Fui a ver a Emma de inmediato. Me miró con una especie de claridad agotada que reconocí en las víctimas a quienes no les han creído tantas veces que ya no les sorprende. Dijo que no había enviado ningún mensaje amenazante. Dijo que no había hablado con nadie fuera de casa sobre Victoria en semanas, porque Victoria lo controlaba todo, su teléfono, su computadora portátil, sus comunicaciones con amigos. Esa última frase me impactó como una llave girando en una cerradura. Llamé a una especialista en informática forense con la que había trabajado durante mis últimos 3 años en la oficina, una mujer llamada Sandra Kwan que ahora trabajaba como consultora privada. Le expliqué la situación. Vino a mi casa la tarde siguiente y pasó 4 horas con el teléfono de Emma. Lo que encontró no era lo que esperaba. Era peor y mejor a la vez. Los mensajes amenazantes, en efecto, se habían enviado desde el teléfono de Emma, pero los metadatos adjuntos contaban una historia diferente. Los mensajes se habían redactado y transmitido mediante un protocolo de acceso remoto, un sofisticado software utilizado principalmente en entornos de seguridad corporativa, que se había instalado en el teléfono de Emma sin su conocimiento. El software permitía que un dispositivo independiente accediera al teléfono de Emma de forma remota, leyera sus mensajes y enviara otros nuevos mientras el teléfono permanecía intacto en la mesita de noche de Emma. Sandra dijo, este es un software de nivel empresarial. No es algo que se descargue de una tienda de aplicaciones. Es el tipo de herramienta a la que tendría acceso un ejecutivo de operaciones tecnológicas a través del departamento de seguridad de su empresa. Le pregunté si podía probarlo en un juicio. Ella dijo, por supuesto. Las huellas digitales corresponden a un proveedor de software específico que puedo identificar, y los registros de autenticación mostrarán qué dispositivo se utilizó para iniciar las sesiones remotas. Si podemos obtener esos registros mediante una orden judicial, la tenemos. Pero para obtener cualquier documento mediante una orden judicial, necesitábamos un fiscal dispuesto a acudir a un juez, y el detective Prior había dejado claro, con la sutileza con la que se comunican estas cosas sin decirlas directamente, que el interés del departamento del condado de Cobb era cerrar el caso, no ampliarlo. Conocía a la fiscal del distrito del condado de Fulton desde hacía años, de forma informal, a través de canales profesionales. La llamé directamente. Margaret Chen tenía 61 años, había sido fiscal durante 27 años y no toleraba en absoluto lo que ella denominaba cobardía institucional. Le conté todo. Le entregué las conclusiones de Marcus Webb sobre Gregory Doss, el análisis de Sandra Kwan del software de acceso remoto, las fotografías de las lesiones de Emma, la documentación del expediente de custodia de Tyler Doss y la cronología del comportamiento cada vez más agresivo de Victoria que precedió al incidente. Margaret escuchó en silencio hasta que terminé. Entonces me dijo, Robert, lo que describes es un patrón de abuso infantil criminal que afecta al menos a 2 niños durante un periodo de 6 o 7 años. Eso no es una disputa doméstica. Es un depredador con un sistema. Dijo que los límites jurisdiccionales eran complicados dado que el incidente había ocurrido en el condado de Cobb, pero que tenía un mecanismo a su disposición si podíamos presentar pruebas suficientes. Dijo que necesitaba 48 horas. También dijo algo más que guardé cuidadosamente en mi memoria. Según declaró, el inusual nivel de implicación personal del detective Pryor en el caso no había pasado desapercibido en ciertos círculos. Comentó que ya había oído su nombre junto al de Victoria Hartwell en el contexto de una fundación benéfica patrocinada por la empresa de Victoria, que había celebrado una gala benéfica la primavera anterior en la que Prior había tenido una presencia destacada. Pasé esas 48 horas armando el expediente con la precisión que había aprendido en 3 décadas de trabajo federal, cada fotografía, cada cronograma, el informe técnico de Sandra, la documentación de Gregory Doss, las comunicaciones de la consejera escolar, las observaciones del tutor ad litem del caso de custodia, el lenguaje específico de los estatutos de denuncia obligatoria de Georgia y las formas específicas en que no se había seguido el procedimiento de admisión estándar cuando Emma llegó a la comisaría. La segunda mañana, conduje de nuevo a casa de Gregory.
Necesitaba que estuviera dispuesto a testificar. Se quedó callado un buen rato después de que le pregunté. Tyler estaba en la escuela. La casa estaba en silencio. Gregory miró por la ventana al patio donde imaginé que su hijo había jugado en algún momento antes de que los años con Victoria le hubieran arrebatado algo que la terapia aún estaba devolviendo lentamente. Dijo, he pasado 6 años tratando de superar esto, tratando de dejar que Taylor lo supere. Le dije que lo entendía. Le dije que no iba a fingir que esto sería simple o indoloro. Le dije que en ese preciso instante había una chica de 14 años durmiendo en mi habitación de invitados, que llevaba 3 días encerrada y cuyo padre aún no sabía si creerle, y que la mujer que se lo había hecho a Emma se lo había hecho a Taylor, y que sin la documentación de Gregory y su disposición a hablar, Victoria Hartwell iba a volver a entrar en esa casa, y Daniel se lo iba a permitir. Él preguntó, ¿lo sabe su padre? ¿Sabe el padre de Emma lo de Taylor? Le respondí, todavía no. Ya le dije que estaba trabajando en eso también. Él insistió, cuéntale lo de Taylor antes que nada. Un padre necesita oírlo de otro padre. Fui a la oficina de Daniel a la tarde siguiente. Llamé con anticipación y le dije que era importante y que necesitaba una hora. Cuando llegué, se veía cansado y enojado de esa manera particular de alguien que no sabe dónde dirigir su ira porque siente que se está desviando hacia algo que no quiere que apunte. No discutí con él. Puse la carpeta sobre su escritorio y se la expliqué paso a paso. Gregory Doss, Taylor, el patrón que el evaluador de custodia había documentado, el software de acceso remoto en el teléfono de Emma, el informe de Sandra, las fotografías de las muñecas de Emma con marcas de tiempo que demostraban que la lesión tenía varios días. No habló durante mucho tiempo. Cuando finalmente levantó la vista de la carpeta, su rostro había cambiado de una manera que no había visto desde la semana después de la muerte de Karen. Hay ciertos momentos en que una persona comprende que la estructura de una creencia en la que ha estado viviendo se ha construido sobre cimientos falsos, y tiene que quedarse muy quieta mientras se derrumba. Eso fue lo que vi sucederle a mi hijo en esa oficina. Dijo, me llamó desde el hospital la noche que pasó. Antes incluso de que pudiera hablar con Emma, me llamó. Estaba llorando. Dijo que Emma finalmente había llegado demasiado lejos. Dijo que había estado tratando de protegerme de lo grave que se había vuelto la situación. Dijo que Emma necesitaba ayuda profesional. Se detuvo. Le creí más a ella que a mi propia hija. Le dije, es muy buena en lo que hace. Me engañó durante 6 meses. Dijo, papá, dejé a Emma en esa casa. Le dije, entonces asegurémonos de que no la vuelvas a dejar allí. Margaret Chen presentó una petición de emergencia ante el Tribunal Superior del Condado de Fulton a la mañana siguiente, alegando la naturaleza transjurisdiccional de la evidencia digital e invocando una disposición específica de las leyes de protección infantil de Georgia. El juez otorgó una orden para la incautación de los dispositivos digitales pertenecientes a Victoria Hartwell, incluido el servidor del software de seguridad empresarial asociado a su cuenta de empresa, que almacenaba los registros de acceso de todas las sesiones remotas iniciadas con sus credenciales. Victoria se encontraba en una reunión en su oficina en Midtown cuando agentes del FBI, Oficina de Investigación de Georgia, llegaron con la orden. La incautación se coordinó de forma discreta y eficiente, como debe hacerse cuando el sujeto es inteligente y conoce el funcionamiento de los sistemas. Los datos recuperados del servidor eran extensos. Se encontraron los registros de autenticación que Sandra había previsto, registros con fecha y hora de 18 sesiones de acceso remoto distintas iniciadas desde el portátil de trabajo de Victoria al teléfono de Emma, en las que se redactaron y enviaron mensajes durante un periodo de 6 semanas. También se encontraron los registros del sistema de seguridad del hogar. Victoria había instalado un sistema de cámaras integral en toda la casa, supuestamente por motivos de seguridad, y las grabaciones se habían guardado en una cuenta de nube privada registrada en el servidor de su empresa. La orden judicial también abarcaba esos registros. Las imágenes fueron lo que lo cambió todo. Se extendían a cientos de horas a lo largo de 24 meses.
Los agentes y el equipo de análisis forense digital del FBI pasaron 3 días revisándolas y extrajeron un registro documentado de lo que había estado sucediendo dentro de esa casa. Emma siendo sistemáticamente excluida de las comidas, Emma siendo tratada con palabras que nunca llegaban a los gritos, Victoria era demasiado cuidadosa para gritar, pero eso constituía un desmantelamiento verbal sostenido y metódico, Emma siendo encerrada en su habitación y su comida deslizada por debajo de la puerta. En una bandeja. Y luego, la noche del incidente, captada desde 2 ángulos diferentes por cámaras que Victoria aparentemente había olvidado que apuntaban a la cocina, Victoria sacando ella misma el cuchillo del bloque, el forcejeo, el cuchillo en el suelo, y luego la secuencia que hizo que la asistente de Margaret Chan, una abogada de 29 años que había visto mucho material difícil en su carrera, saliera de la habitación durante varios minutos antes de poder continuar trabajando. Victoria Hartwell recogió el cuchillo del suelo de la cocina, miró directamente a la cámara que creía que era su propio sistema de documentación privada y lo presionó deliberada y cuidadosamente contra la parte interior de su antebrazo. Fue arrestada un jueves por la mañana, 3 semanas después de que Emma me llamara desde la comisaría a las 2:47 de la mañana. Los cargos incluían agresión agravada a una menor, detención ilegal, maltrato infantil en primer grado y falsificación de pruebas. Cuando la investigación contra el detective Prior concluyó 2 meses después, fue acusado de 2 cargos de obstrucción y uno de mala conducta oficial. No había agredido físicamente a nadie, pero había gestionado la admisión de Emma en la comisaría de una manera que buscaba proteger la versión de Victoria. No había documentado las lesiones de la niña e intentó retrasar la investigación del fiscal al retener un informe de admisión rutinario durante 11 días. Perdió su trabajo y su pensión, y se declaró culpable de un cargo menor que no conllevaba pena de cárcel, lo que Margaret Chan consideró insuficiente, pero aceptó como el resultado realista de las pruebas disponibles. El juicio tuvo lugar 8 meses después en el Tribunal Superior del Condado de Fulton. Las pruebas fueron, como Margaret había predicho, exhaustivas, las grabaciones de seguridad, los registros de acceso remoto, el testimonio de Gregory Doss, pronunciado con una voz tranquila y pausada que resonó en la sala del tribunal de tal manera que incomodó visiblemente a algunos miembros del jurado, el terapeuta de Taylor, que lo había tratado durante 4 años y podía hablar del impacto psicológico documentado sin identificar a Taylor por su nombre, el análisis técnico de San Roquan, la confirmación del médico forense de que las lesiones de Emma eran compatibles con una sujeción prolongada y un traumatismo contundente repetido durante varios días. Emma testificó. Tenía 15 años entonces, llevaba el pelo oscuro suelto, se sentó en la silla de los testigos y dijo la verdad con claridad y sin vacilar. Me senté en la primera fila y la observé, y pensé en Karen, que había tenido la edad de Emma, y en todas las cosas que habría querido decirle a la hija que había criado. Cuando Emma describió la noche en que Victoria cerró su habitación con llave por primera vez, el sonido de la llave en la cerradura, la cualidad particular del silencio que siguió, no se oía absolutamente nada en la sala del tribunal. Victoria Hartwell fue declarada culpable de todos los cargos. El juez la sentenció a 14 años en un centro penitenciario estatal de Georgia. Dado que la condena implicaba un patrón de abuso contra varios niños durante un periodo prolongado, el fiscal había argumentado con éxito a favor de una pena mayor bajo las disposiciones de Georgia para reincidentes. 14 años no era la pena máxima posible, pero era real y suficiente. Después del veredicto, Daniel se quedó en el pasillo fuera de la sala del tribunal con Emma a su lado, de la mano de ella, y no dijo nada durante un buen rato. Me quedé a unos metros de distancia y les di espacio. Finalmente, me miró y dijo, no sé cómo arreglar lo que hice. Le dije, empieza por presentarte todos los días sin condiciones. Preséntate. Emma miró a su padre, luego apoyó la cabeza en su hombro, él la rodeó con el brazo, y los tres nos quedamos allí en el pasillo del juzgado, y pensé en todas las maneras en que la verdad llega demasiado tarde, y en todas las razones por las que todavía importa que llegue. 3 meses después del juicio, Margaret Chan me llamó con una propuesta. Quería desarrollar un protocolo formal para la Fiscalía del Condado de Fulton e idealmente para los departamentos de todo el estado, que regulara los procedimientos de admisión y documentación de menores detenidos por incidentes domésticos con indicios de abuso.
El protocolo exigiría un examen médico forense inmediato, prohibiría a los agentes con vínculos personales con cualquiera de las partes encargarse de la admisión y establecería una unidad de respuesta rápida de informática forense dedicada específicamente a casos de víctimas, menores de edad en los que se sospechara manipulación digital. Dijo que quería llamarlo Protocolo Calewa. Le dije que preferiría que le pusiera el nombre de Emma. El protocolo Emma Calloway fue adoptado por la Fiscalía del Condado de Fulton en la primavera y, desde entonces, se ha formalizado como procedimiento recomendado en 11 condados de Georgia. Una versión del componente de análisis forense digital se ha mencionado en una legislación federal pendiente sobre la admisibilidad de pruebas digitales manipuladas remotamente en procesos judiciales de menores. Testifiqué ante un comité legislativo estatal un martes por la mañana de marzo, y sentados en la galería detrás de mí estaban Emma, Daniel, Gregory Doss y Tyler, quien para entonces tenía 17 años y había viajado desde Alpharetta con su padre para estar allí. Tyler y Emma se conocieron por primera vez en esa galería. No hablaron mucho, pero cuando terminó la audiencia y salíamos todos juntos, Tyler le dijo a Emma en voz muy baja, durante mucho tiempo creí que era mi culpa, que había hecho algo para merecerlo. Emma dijo, yo también lo creía. Él preguntó, ¿cuándo dejaste de creerlo? Ella lo pensó. Dijo, cuando apareció mi abuelo. No soy un hombre sentimental. Mi esposa se lo diría, y lo diría como una crítica cariñosa. Pero estaba allí, en el pasillo de granito del Capitolio, y sentí algo para lo que no tenía palabras profesionales. Después de 31 años de vocabulario profesional, sentí que aquella llamada a las 2:47 de la madrugada que me había sacado de la cama y me había llevado por calles oscuras hacia una comisaría había sido, en cierto modo que no podía articular del todo, aquello para lo que me había estado preparando durante toda mi carrera. No el caso. No la condena. La llamada en sí. El hecho de que hubiera alguien que contestara. Emma tiene ahora 15 años, casi 16. Ha vuelto al colegio a tiempo completo. Se ha unido al programa de teatro, que había abandonado 2 años antes cuando Victoria empezó a programar actividades familiares para cada función. Tenía un papel protagonista en la producción de otoño de una obra de un acto, y Daniel y yo nos sentamos en la segunda fila del auditorio del colegio un jueves por la noche de octubre y la vimos. Y en un momento dado, Daniel se inclinó y me agarró del brazo sin decir nada, como hacen los hombres de cierta generación para comunicar lo que no pueden expresar con palabras. Después de la función, Emma nos encontró en el vestíbulo. Todavía llevaba el maquillaje de escenario, y tenía un ramo de flores que le había regalado una amiga, y me agarró primero a mí y luego a su padre, y los tres nos quedamos allí de pie en el bullicio del vestíbulo del teatro del instituto, con otras familias moviéndose a nuestro alrededor. Y pensé en 31 años de trabajo y en todo lo que eso supone. No siempre resulta como uno espera. Algunos de los casos en los que trabajé tuvieron resultados limpios y no me dejaron ninguna sensación. Algunos todavía me despiertan. Las matemáticas de una carrera en este tipo de trabajo no son lineales, y no siempre te reconforta de la manera que crees que lo hará. Pero hay momentos, no muchos, pero algunos, en los que la verdad aterriza justo donde debe aterrizar y protege justo a quien debe proteger. Y estás en un vestíbulo con flores y maquillaje teatral y la alegría particular de un adolescente que se desempeñó bien, y sabes que un martes por la mañana, 3 semanas antes de Navidad, ese niño en particular está a salvo, y que parte de lo que lo hizo posible fue una decisión que tomaste a las 2:47 de la madrugada de levantar el teléfono. Ahora Daniel cocina la cena todos los domingos por la noche. Lo llama una nueva tradición, que es la palabra que la gente usa cuando quiere decir que están tratando de reconstruir algo sobre una herida. Prepara la cazuela de batata de Karen, que aprendió de sus tarjetas de recetas, imperfectamente al principio y luego poco a poco con más confianza. Emma se sienta en la encimera de la cocina y habla con él mientras cocina, algo que había dejado de hacer durante 2 años sin que ninguno de los dos reconociera del todo su ausencia. Yo vengo casi todos los domingos. Me siento en la sala y escucho los sonidos de esa cocina, el tintineo de las ollas, la conversación que se escapa por la puerta, esa cualidad particular del ruido cotidiano que significa que una familia está sanando.
Y creo que para esto fue todo, no para el protocolo, no para la sentencia de 14 años, no para el testimonio legislativo, ni para el reconocimiento de la fiscalía, ni para la carta que recibí de Gregory Doss y que guardo en el cajón de mi escritorio. El sonido de esa cocina un domingo por la noche, Emma riendo por algo que dijo su padre, una familia rota y recompuesta, imperfecta y presente. Eso es lo que la verdad, cuando uno está dispuesto a perseguirla hasta el final, a veces puede devolverte.